Ramiro era un hombre casado. Tenía 4 hijos, pero las habladurías decían que 2 de estos no eran de él. Vivía en un barrio donde la gente acostumbraba a hacer chismes de todo. Sin embargo, los rumores no acababan ahí, ya que al respecto de su familia, se decía que también el propio Ramiro estaba al tanto de todas las aventuras de su esposa. Razón más que suficiente por la cual Ramiro era muy cruel con su mujer e hijos. Los castigaba sin ningún motivo, portándose completamente hostil, sádico, agresivo e incontrolable. Todo esto sin ninguna razón aparente. Se dice que era por medio de los golpes que quería cobrarse las ofensas, al grado de que en una de aquellas golpizas dejó a su esposa en tan mal estado que casi estuvo a punto de morir. Fue por esto que la familia de ella quería vengarse. Intentaba denunciar a Ramiro, pero su mujer lo prohibía, asegurando que algún día ella se encargaría de acabar con todo aquel maltrato, pero que eso solo sería si lo hacía a su manera. Por contradictorio que pareciera, su mujer lo amaba y no quería que pasara nada malo, nada de lo que ella se pudiera arrepentir. Fue así que una mañana cualquiera, Ramiro entró en furia y comenzó a golpear a la niña. Para entonces esta tenía unos 13 años y ya ayudaba en los oficios de la casa. Sin embargo, eso parecía no complacer al padre de familia, quien completamente fuera de sí comenzaba a castigarla por la simple razón de que ésta no le servía a tiempo el desayuno. Fue entonces que la madre, cansada de ver esto, lo enfrentó, advirtiéndole que jamás volviera a tocar a ninguno de sus hijos. Pero él simplemente ignoró la advertencia e, indignado, de inmediato le dio una bofetada, asegurando que los golpearía una y otra vez con sus propias manos, mientras la vida se lo permitiera y él tuviera la suficiente memoria para acordarse de todas las ofensas hechas en su nombre. En ese momento, la mujer, quien estaba en el piso, con el labio inferior completamente reventado, se levantó de ahí, tomó a la niña y de inmediato se dirigió a casa de una amiga. Las horas pasaron y eventualmente ella volvió en la noche a su casa. En aquel momento Ramiro se quejaba de un dolor en sus brazos. Su mujer, como si no hubiera ocurrido nada horas antes, intentó tranquilizarlo. Le dijo que tal vez era el cansancio de las labores del campo, por lo que para ayudarlo hirvió unas plantas, hizo un brebaje y con aquel remedio comenzó a lavarle las manos y los brazos. En aquel momento eso le aplacó un poco el dolor a Ramiro, y fue entonces que éste pudo irse a dormir. Sin embargo, al día siguiente el dolor se volvería insoportable, con lo cual desde aquel momento empezaría para Ramiro un terrorífico calvario, ya que la situación con los días, con el paso de las horas, poco a poco iría empeorando, porque ya no solo se trataría del simple dolor de brazos, sino que sus manos comenzarían a deformarse a tal grado que terminarían por adelgazarse y poco a poco perder todas sus fuerzas. Fue así que el pobre de Ramiro llegó a estar en una condición completamente deplorable, dependiendo de atenciones, en donde debían de atenderlo a todo momento, alimentándolo en la boca, ayudándolo a trasladarse, a ir al baño e incluso a acostarse. El resto de su cuerpo funcionaba a la perfección, pero sus manos
estaban en una terrible condición, que parecían destinarlo a dejarlo como un hombre completamente inservible. Sin embargo, no todo era una tragedia, ya que su esposa parecía recibir esto con muy buena fe. Lucía optimista, positiva, alimentaba con abnegación a su esposo, e incluso parecía vivir cierta felicidad de que en su casa no hubiera ya maltratos. En un principio Ramiro parecía comportarse de forma amable, aceptaba las ayudas, comprendía su incapacidad y sorprendentemente se esforzaba por ser una mejor persona. Pero pronto su propia naturaleza volvería a traicionarlo, ya que desde su paranoia y perspectiva, los chismes y diretes de la gente no iban a poder dejarlo en paz. Por lo que, obsesionado, tratando de espiar por la ventana, de enterarse qué era lo que la gente decía de él, comenzó a ver cómo es que los vecinos se secreteaban, señalando su casa y riendo mientras pasaban cerca de ahí. Fue así que Ramiro, obsesionado por los celos, por la desconfianza y la paranoia, comenzó a insultar despiadadamente de nuevo a su mujer, reprochándole en todo momento un sinfín de supuestas traiciones. Con el tiempo ella empezó a decaer. Su situación se volvió insoportable. No paraba de llorar y sufrir, ya que a estas alturas y en aquellas condiciones le dolían más los insultos de ahora que aquellos golpes de antes. Todo pronto comenzó a escalar y en aquella casa no paraba de haber discusiones a gritos. Cuentan algunos vecinos que en una ocasión se le oyó a Ramiro gritarle a su esposa completamente enfurecido, maldiciéndola por todo el sinfín de traiciones, jurando por Dios y por el diablo que nunca la dejaría descansar en paz, que no lo haría mientras él viviera, y mucho menos aún después de muerto. A los pocos días de aquella discusión, a Ramiro lo encontraron en su casa sin vida, ahogado por algo que se le había atorado en la garganta. Un suceso bastante extraño, pero el cual nadie cuestionó, ya que por fin y después de mucho tiempo, en aquella calle, por fin se podía percibir un poco de paz y silencio. Después de enterrado Ramiro, la vida de su familia siguió, pero su esposa, muy al poco tiempo, empezó a quejarse, diciendo que a Ramiro podía verlo por las noches, que éste se le aparecía parado al lado de su cama, con los brazos relajados a los costados, exactamente como las mantenía cuando había perdido el movimiento de estas. La esposa eventualmente dejó de comer, dejó de dormir, y su salud comenzó a deteriorarse muy rápidamente. Sus hijos preocupados la llevaron a varios médicos, pero estos siempre respondían diciendo lo mismo, que su madre estaba así por la pena, por el luto, por la reciente muerte de su esposo. Pero aquello estaba muy lejos de ser la verdadera razón de su deterioro, ya que todo eso se debía al jurado odio de Ramiro, quien desde el más allá volvía cada noche solo para atormentarla. La situación de aquella pobre mujer llegó a escalar a tal grado que una noche, en su desesperación, decidió quitarse la vida, colgándose en el exterior de su casa, en un árbol de aguacates, el cual estaba solo unos cuantos metros de su entrada. Aquel árbol tenía un significado muy profundo para la antigua pareja, ya que en este, Ramiro y su mujer, cuando eran novios,
habían vivido sus mejores días. En una época, cuando aún no tenían ni un solo hijo, este era el lugar en el que hicieron muchos planes y en el que habrían de jurarse amor eterno. Con la muerte de la madre en esa situación, los hijos sintieron un dolor tan profundo que pronto abandonaron aquella casa y se fueron lejos de ahí. Los dos más grandes, a vivir al pueblo más cercano, y los dos menores, de los cuales los rumores decían que no eran hijos de Ramiro, se fueron muy lejos a vivir a la ciudad, ya que ellos no querían seguir cargando con esos rumores de traición que dieron como resultado la trágica muerte de ambos de sus padres. Con el tiempo, algunas personas, tratando de aprovecharse del abandono de la casa, quisieron irse a vivir ahí. Pero pronto, a los pocos días, e incluso a las pocas horas, huían rápidamente despavoridos de ahí, asegurando que aquella casa estaba habitada por agresivos fantasmas. Aquellos que pudieron contarlo decían que en aquel lugar podía escucharse a un hombre y a una mujer, a los cuales nunca pudieron ver, y de los cuales solo podían percibirse sus sombras, asegurando que había pláticas y discusiones entre estos dos seres, que mientras deambulaban y paseaban por los pasillos de la casa, se les podía escuchar en un principio riendo y divirtiéndose como una feliz pareja, pero que pronto todo se transformaba a un infierno de gritos, discusiones y maldiciones de dos personas que sin duda se odiaban a muerte. De esto ya hace muchos años. La casa sigue ahí perdida en la maleza, pero las pocas personas que pasan cerca aseguran que esa casa sigue habitada por un par de almas atrapadas. Los rumores dicen que todo se debe a que Ramiro fue embrujado, recibiendo un trabajo de hechicería muy fuerte para que éste perdiera la fuerza en sus manos y así fuera doblegado. Un trabajo nada inocente, mandado a hacer y ejecutado por su esposa, pero del cual, tristemente, la pobre mujer en retorno obtendría su propia perdición, la cual obligaría a sus almas a vivir para siempre juntas, recreando tanto sus peores como mejores momentos, encerrados en una interminable maldición. Y sobre aquellos supuestos rumores de traición, al final de cuentas se trataba simplemente de celos, habladurías y chismes de la gente. Una situación que condenó para siempre a una familia que pudo haber sido feliz, pero que gracias a los rumores, las envidias y el odio de la gente, todo terminó en una tragedia, dejando para siempre una casa invadida por los recuerdos de una pareja que no supo cómo ignorar lo que simplemente no los dejaba vivir en paz. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.